Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del horario que veas esta conferencia. Esto es Mano a Mano. Y en el día de hoy nos vamos a trasladar a Colombia. Y tenemos como invitado a William de Lavalle, quien nos va a hablar un tema súper interesante, que es radioestesia en la apicultura, geobiología en la apicultura. William, ¿cómo le va? Bien, Rodrigo, bien, gracias a Dios, todo bien. Aquí que yo está lloviendo en la capital de Colombia, en Bogotá. Bárbaro. William, antes de empezar y contar este tema tan importante, ¿por qué no nos explica o nos cuenta a todos los que estamos en el día de hoy que vamos a aprender y que vamos a poner en conocimiento el tema de radioestesia y geobiología? ¿Cuánto hace que se dedica usted a esto? Eh, yo me dedico a la radiestesia porque trabajo con ellos, con la radiestesia todos los días, porque manejo un tema de salud del hábitat y reviso espacios y en esos espacios reviso radiaciones telúricas. Entonces llevo más de 25 años trabajando con radiestesia y, y cuando conocí que la radiestesia se le podía aplicar a las apis, a las abejas, para ubicarlas en puntos telúricos, empecé a trabajar apicultura y utilicé ese sistema con buenos resultados. Perfecto. Bueno, le pongo la presentación si quiere y empezamos con esta gran conferencia. ¿Le parece? ¿Listo? Ok. Radiestesia y geobiología aplicada a la apicultura. La radiestesia es un sistema, un arte de ubicar radiaciones en la Tierra o buscar fenómenos o ubicar fenómenos geológicos como aguas subterráneas, fallas, fisuras que emitan radiaciones en su vertical. La resistencia se viene utilizando hace más o menos, según los investigadores, alrededor de 5 años, de 5.000 años, perdón, y los grandes emperadores la utilizaban para buscar metales preciosos, lo utilizaban para hacer pozos y extraer agua, no importa qué profundidad, la utilizaban para ubicar sitios donde se podían fundar poblaciones. Entonces la restesia por mucho tiempo solamente lo manejaban los asesores de los grandes emperadores, de los grandes monarcas. Era un conocimiento muy secreto, pero en la época de la Revolución Francesa, la restesia salió al público en general con muchas críticas y con muchos el deseo de que eso pertenecía a cosas de magia. Ok. La radiestesia es un mecanismo de información, es un mecanismo que se puede indagar muchos aspectos de la vida de uno, muchos aspectos de los animales y por consiguiente de las abejas. Cuando yo puse en práctica este tema, noté que las abejas, los enjambres que llegaban de abejas, buscaban sitios telúricos, ya sea en árboles o en construcciones, en huecos, eran sus sitios preferidos.
En la Tierra hay muchos fenómenos geológicos que vamos a hablar más adelante que emiten radiaciones benéficas y también nocivas. Y hay muchos insectos que persiguen esos lugares nocivos, como son las termitas, las hormigas, las ratas, ratones y otra cantidad de insectos. Las abejas también buscan esos lugares y son de su preferencia. Las abejas africanizadas son más sensibles a ese tipo de radiación, tienen mayor preferencia por ese tipo de sitios donde hay ese tipo de radiaciones. Y cuando hay ese tipo de radiaciones, las abejas nunca equivocan la entrada de su colonia o de su colmena. No sé, por muy cerca que estén unas de otras, no se no se pierden en la palabra y siempre llegan a su colonia ya reconocida. Cuando hay ese tipo de radiaciones, la colmena emite una vibración, unas radiaciones en su alrededor y las abejas captan esa vibración y con ella se sintonizan y nunca se equivocan de su colonia. La radiestesia aplicada a la apicultura, vamos a hablar más adelante de sus beneficios. Perfecto. ¿Qué diferencia hay entre la radiestesia y la geobiología? ¿Sí? Bueno, más allá de que esté aplicada o no a la apicultura. No, la geología es la ciencia que estudia todos los fenómenos geológicos que están en el subsuelo y todos los fenómenos que emiten radiaciones, que llamadas radiaciones telúricas, a veces la llaman por otro nombre, por radiaciones geopáticas, zonas geopáticas, zonas que enferman. Okay. Entonces, la Tierra en esos puntos emiten esas radiaciones en su vertical. No importa que tú vivas en una torre de 20 pisos o más, allá llega. Y entre más alto sea la edificación, más fuerte llegan. Entonces, los seres humanos estamos inmersos de dormir o permanecer en lugares de alta radiación geopática o telúrica. Como eso es en el invisible, no creemos que eso sea cierto, pero ahí está y produce en esas personas cierta debilidad mental, emocional, y cuando se duerme en ella, produce agotamiento y pérdida mental, o sea, alteración de ubicación. ¿Qué es la radiestesia o biofísica? La radiestesia es un mecanismo es un mecanismo de registrar información que el ser humano recibe de los espacios, de los sitios donde está. La radiestesia la descodifica de acuerdo a un acuerdo mental que se hace con el instrumento radiestésico.
La radiestesia te informa qué está pasando. Nosotros nos llega mucha información, tenemos sensores en los codos, en las rodillas y en otras partes del cuerpo que nos está indicando mucha información que nos llega del ambiente, del subsuelo, y con la radiestesia se descodifica para saber qué tipo de radiación nos está llegando, si es benéfica, nociva, etc. Entonces es un mecanismo llamado arte que se conoció hace 5.000 años y afortunadamente salió al público porque era un mecanismo, una técnica oculta. Entonces con la radiestesia, el que la maneje, el que la practique en forma disciplinada, puede tener información con unos resultados muy precisos, con saber indagar todos los aspectos que lo rodean a uno. Perfecto. ¿Y cómo opera entonces este proceso radioestético? Bueno, el proceso radiestésico utiliza un instrumento como este, no sé si lo puedan ver. Sí, sí, estamos en primer plano. Unas varillas, hay diferentes formas de varilla, hay de latón, de cobre, las preferidas son una de cobre. Hay este instrumento que se puede guardar en un estuche de lente. Bueno, utiliza péndulos y utiliza una serie de instrumentos que son los que hay que aprender a manejar. Y ese instrumento es el encargado de mostrar la investigación, el resultado de lo que estás buscando o lo que estás investigando. Entonces, la información está a nivel de los sensores de uno. Y Perfecto. Lo que hace el instrumento de acuerdo a un acuerdo mental que hace con el instrumento, que se mueva de tal forma, que haga tal cosa, uno tiene la información correcta siempre y cuando mantenga neutralidad mental, no piense en el resultado. El instrumento te va a decir cuál es la información precisa, si trabaja y tiene cierta sensibilidad. Todas las personas tenemos sensibilidad radiestésica, unas menos, otras más. Entre más racionales seamos, la sensibilidad radiestésica es muy pequeña, pero con la práctica y con la disciplina puede uno alcanzar grandes niveles de precisión con la investigación radiestésica. Esto es de práctica, de mucha práctica, y a través de muchos años de practicar eso, puedo afirmar con toda la seguridad que tengo un alto nivel de precisión en lo que investigo. En lo que investigo no solamente a nivel de abejas, sino a nivel de sitios donde dormimos, problemas personales, etcétera. Perfecto. William, recién usted nos habló sobre el tema de las varillas, el tema del péndulo. Si usted tendría que elegir alguno de los dos, ¿cuál elegiría? ¿O uno es complemento del otro? Bueno, cuando voy a trabajar en el campo, cuando voy a ubicar colmenas en puntos telúricos, utilizo las varillas porque el péndulo es muy sensible y cualquier
ráfaga de viento lo mueve y me puede cambiar la información. Las varillas son más estables, también son sensibles. Yo en un curso que hice en el Huila, con 28 apicultores, hice una práctica que lo había hecho, pero no lo había hecho en un curso que hice, de ir a una colmena y señalar el estado de reserva de la colmena, de reserva de miel o reserva de polen, la postura de la reina o algún problema sanitario. Y para eso se abre la colmena inicialmente para confirmar que los resultados con radiestesia son precisos, son muy aproximados, etcétera. Entonces, con radiestesia indaga lo que uno quiere en apicultura. Okay. Uno puede saber con radiestesia la calidad de una reina y saber también con radiestesia hemos hecho localización de los famosos clubes de zánganos, donde se ubican, y saber más o menos indagar las calidades de esos zánganos, no importa que no estemos con los zánganos en presencia. Okay. Entonces nos facilita cierta información que necesitamos como apicultores. Perfecto. Recién nos mostró usted el tema de las varillas. Las varillas pueden ser de metal, pueden ser de cobre. Bueno, cuando usted las agarra, ¿tienen que estar aisladas a las manos o generan algo al tenerlas igual? ¿Cómo sería el tema? Bueno, yo prefiero las varillas de cobre. Son captadoras de ondas electromagnéticas o radiaciones. Ok, aquí las tengo. Estas son de un metal metálico. Fíjate, deben estar cuando uno va a hacer una búsqueda o sobre todo ubicar un colmena, deben estar paralelas, todas quietas, y en la medida que tú vas avanzando, ella va abriendo o cerrando, y de acuerdo al acuerdo mental que tú tengas, tú sabes, en el cruce de las varillas, en su intersección, indica que lo que está buscando está ahí. Es un modo muy sencillo de hacer radiestesia con varilla. Claro que aquí aparece muy sencillo, pero requiere cierta práctica para tener resultados efectivos. Ajá. Perfecto. Y los que queremos, digamos, yo hice un curso allá por el año 2010 acá en Argentina sobre radiestesia y biodinámica. Fuera de cámara estuvimos hablando. El tema de la radiestesia, ¿hay una línea sola de investigación, de estudio, de manejo, o hay varias líneas a nivel mundial de profesionales? Bueno, hay varias técnicas de manejar radiestesia, ¿no? Pero hay una básica que es de ahí parte de todo, radiestesia mental se llama, y esa radiestesia es la más conocida, y los radiestesistas la utilizan en su gran mayoría. Hay muchos investigadores de radiestesia, han escrito libros interesantes, muy poco de radiestesia aplicada a la apicultura, uno que otro por ahí publica notas muy cortas y pequeñas, pero yo he tenido la oportunidad de
trabajar con radiestesia y investigar el tema de las abejas con radiestesia. Perfecto. Y con respecto a los seres vivos, ¿sí? Y más precisamente nosotros que hacemos apicultura, y este es un programa de apicultura y plataformas de apicultura, las abejas se orientan por el tema de la radiestesia, de estas líneas telúricas. ¿Cómo podemos explicarle a los apicultores, ¿sí? Bueno, ¿Cómo se orientan ellas, más allá de, bueno, el tema del sol y otras cosas que hubo investigadores que han aportado a la apicultura? bueno, las abejas se orientan por el sol, pero también se orientan por el campo magnético terrestre. Cuando hay radiaciones telúricas, el campo magnético terrestre se eleva a unos niveles altos y eso ayuda a las abejas a ubicar su colmena sin necesidad de perderse. Pues, o sea que las abejas utilizan el campo magnético terrestre, sobre todo donde está ubicada colmena, donde la radiación del campo magnético terrestre es alto. Si el campo magnético terrestre es muy alto por radiación telúrica, las abejas, sobre todo las africanas, tienden a abandonar su colmena. Fíjate, tienen un límite, un límite de radiación. Cuando el campo es alto, el campo telúrico es alto, el campo magnético es alto, las abejas pueden volar más lejos porque tienen un modo de orientarse mejor a través del campo magnético terrestre. Son más activas, madrugan más, es una característica que tienen las abejas africanas. Esos campos la hacen que hasta trabajen de noche. Entonces, para las abejas tiene unos beneficios que se pueden medir con radiestesia, pero también tiene unas perturbaciones. Cuando el campo sobrepasa su intensidad, el campo telúrico, su intensidad de radiación, ya las abejas no funcionan ahí. Perfecto. Justo ayer, ¿sí? Antes de este programa, no sé, digamos, a nivel mundial hubo un eclipse que justo en la parte de Argentina fue un eclipse donde se llama aro de fuego, que se produce cada tanto. ¿Influye la luna, influye el sol, influye esas explosiones que genera el sol en las abejas en el tema de la radioestesia? Bueno, cuando hay un eclipse, el campo magnético terrestre baja su intensidad y el campo telúrico también. La radiación telúrica también baja su intensidad. Cuando hay lo que hubo ayer, así, lunar, también baja. Cuando hay explosiones del sol, también el campo magnético terrestre baja. Yo utilizo a veces la radiestesia para indicar cuando van a hacer cultivos de frutas donde se deben sembrar los árboles, porque cuando un árbol tiene un campo telúrico medio o alto, se afecta su desarrollo y su producción y debilita a la planta, volviéndola vulnerable a los ataques de los insectos nocivos. Entonces, el sol, cuando sale por la mañana, el campo
magnético terrestre aquí en Colombia está entre 25 y 35 mil nanoteslas. Y en la noche puede aumentar más, pero cuando el sol aparece baja a más o menos 5.000 o 6.000 nanoteslas, baja su intensidad. Y aún así, ese campo magnético terrestre lo aprovechan las abejas para orientarse, desde un nivel alto. En el invisible aparecen líneas magnéticas que las abejas detectan, pueden observar y viajar por él. A los seres humanos, cuando el campo magnético es alto porque hay radiación telúrica, nos produce agotamiento, estrés, nos produce perturbación de ubicación, puede producir taquicardias y amanece uno sin deseos de hacer ninguna actividad. En cambio, las abejas aprovechan esa energía telúrica y el campo magnético para volar más lejos y consumir menos miel en su viaje. Es como una energía adicional, una energía vital que genera ese tipo de radiación telúrica. Perfecto, William. Y hay muchas veces que me ha pasado a mí en forma particular y creo que a muchos apicultores que me escriben de distintas plataformas, que es estar en un mismo apiario, ¿sí? Tener varias colmenas con reinas que quién sabe se las compramos al mismo criador o que las hemos reproducido en el mismo tiempo y hay colmenas que funcionan, que producen más y la otra producen menos y están a pocos metros y el ámbito, ¿sí? El ámbito geográfico, el ámbito floral, el ámbito del clima es exactamente lo mismo. Podemos decir de que el tema de las energías, de esto de la radioestesia, de los campos telúricos, afecten a unas a producir y a otras que están a pocos metros a casi ni producir o producir mucho menos? Bueno, hay una radiación que es en forma de cuadrícula, llamada radiación telúrica Harman. Está orientada hacia el norte magnético. Aquí la podemos ver en color amarillo. Entonces, cuando instalamos un colmenar sin aplicar nada de estos conocimientos, unas colmenas quedan dentro de la intersección de esa cuadrícula que tiene orientación sur-norte magnético, este-oeste magnético. Entonces, la colmena que queda en la intersección o en el área de influencia, la colmena va a producir más miel, más polen, y la que no queda, que está a 2 metros o un poco más, su producción va a ser más baja. Y eso siempre, uno con radiestesia puede verificar cuál colmena produce más miel y cuál no, revisando en los puntos telúricos en que está ubicada cada colmena. Y digamos, ahí las abejas pueden ser con una reina de muy buena calidad, de buena estirpe, pero la producción no va a ser la que debía, el nivel que se espera. Claro que hay otros factores como la floración, el tipo de floración, el clima, etcétera, etcétera. Pero el subsuelo con sus radiaciones nocivas, benéficas para las abejas, permite que las abejas sean más activas, vuelen más, gasten menos reservas de miel, ¿okay? Que eso resulta en beneficio del apicultor. Y otro beneficio que he visto cuando tengo esas colmenas en esos puntos telúricos
que las colmenas pueden tener varroa, pero no llega a afectar en nivel alto al sistema sanitario de las abejas, a su producción y a su comportamiento. O sea, yo en mi experiencia de muchos años nunca he visto varroa, y eso que he hecho test, he aprendido a hacer test de varroa y nunca he visto varroa en mis colmenas. Sí, y eso ayuda a los puntos telúricos con su ubicación de la colmena a que la varroa no sea tan agresiva y que produzca daños irreparables de una colmena. Ahí estamos hablando de los cruces Bueno, de Harman, ¿sí? bueno ¿Y las otras líneas? bueno, aquí hay una cuadrícula que se llama Curry, o algunos dicen Kerry, el nombre de su descubridor, que son unas cuadrículas que va en su orientación magnética es el sureste al noroeste, y colocar una colmena aquí donde estoy señalando con el puntero, es donde se intercepta esa línea Kerry con una línea de Harman, y sobre todo si hay un cruce de Harman, la radiación es, aquí está alta, aquí esta colmena va a tener un buen comportamiento y una buena producción. Okay. Esta es una línea, esta línea tiene es una cuadrícula en forma diagonal. El problema es que esta cuadrícula tiene una separación alrededor de entre 5 y 6 metros de distancia de una línea de la otra, ya sea en el modo este-oeste o en modo suroeste-noroeste. Entonces es una separación prolongada, pero yo he hecho el experimento de localizarla, sobre todo cuando se intercepta con la línea Harman, ya sea en su cruce o en su intersección, los resultados son buenos. Pero entonces las colmenas no quedan tan cerca, y ese es el problema. Ok, quedan muy distantes una de otra. Perfecto. Entonces, volviendo al tema, si hablamos, ¿sí? Las cuadrículas de Harman, las cuadrículas, ¿cuánto tienen estas energías telúricas? ¿Cada cuánto se producen? No, la energía telúrica es permanente, solamente baja un poco cuando el sol es una radiación solar muy fuerte o hay explosión solar. Es permanente, al menos que pueden ser perturbadas y bajar cuando hay por ese sitio líneas de agua subterránea, pero las aguas subterráneas también emiten radiación telúrica. Entonces, yo he notado cuando cazo enjambre a campo abierto que las abejas buscan con más frecuencia sitios de radiación por líneas o venas de agua subterránea. Las venas de agua subterránea tienen el problema que en verano baja su volumen, baja su movimiento, y entonces la radiación baja. Pero en época de invierno he visto que llegan, en las mediciones que he hecho, llegan a niveles bastante altos de radiación y pueden a veces crear problemas en las mismas abejas. Ok. Perfecto. Con respecto a las varillas, ¿sí? Que usted recién nos mostró las varillas. Para las líneas Harman funcionan. ¿Y cómo podemos distinguir las líneas Harman de las líneas Curry, digamos, con las varillas? ¿O se utilizan distintos elementos? Bueno, cuando uno va a localizar las líneas Harman, tiene que tener
una brújula para saber dónde está el norte magnético. Una brújula tiene que tener a la mano. Cuando tú tienes la brújula, te colocas en el sur con las varillas y vas caminando hacia el sur y le pides a la varilla que te señala que se cruce en el punto, no en el punto, no, en la línea donde está la línea Hartmann que viene de oeste a este. Ella se cruza y uno señala ese punto y busca los puntos que van hacia el norte caminando ya sea 40, 50 o 100 metros de acuerdo a la extensión que tú quieres o la cantidad de colmenas que vas a ubicar. Y lo mismo hace con lo contrario, te colocas en el este y caminas hacia el oeste buscando todas las líneas y señalando los puntos de intersección de la cuadrícula de Hartmann. En los puntos de intersección es donde se deben poner las colmenas porque son de más alta radiación. Las abejas necesitan alta radiación, de media a alta. En ese rango ellas trabajan bien. Eso se hace con radiestesia, con varilla, que es mucho más precisa que trabajar con el péndulo por los asuntos del viento. Yo lo he hecho con péndulo, pero he tenido dificultades donde hay mucho viento. Entonces puede uno tener errores. Perfecto. Sí. En las líneas de correr se hace lo mismo, pero de oeste, de suroeste a oeste y de suroeste a noroeste. O sea, lo mismo, pero hay que caminar más porque las distancias entre líneas son más lejanas. Claro. Ok. Perfecto. Sigamos entonces. Teníamos acá, entonces, ¿y la geobiología? Cuando yo estudié este tema de la radiestesia, estudié con un profesor del Instituto Hartmann de Alemania la geobiología, cómo ubicar con radiestesia las radiaciones del subsuelo, porque es que hay unas líneas naturales, como la línea Hartmann, Kerry y otras más, que son naturales, son radiaciones naturales del subsuelo, pero hay otros fenómenos geológicos que producen radiaciones como aguas subterráneas, fallas geológicas, fisuras. Entonces, con la geología se intenta saber qué tipo de radiación emiten. Ahí he encontrado, tenemos medidores de radioactividad que las fallas geológicas, dependiendo de su abertura, emiten ciertos niveles de radioactividad. No se ha podido saber si eso es benéfico o nocivo para las abejas. Todavía no se tiene esta información. Y cuando hay fisuras geológicas, que son aberturas en la losa del subsuelo, emiten ciertos niveles de radioactividad, pero bajos. Esos niveles de radioactividad, si son bajos, no afectan a los insectos, pero si son altos, pueden afectar al ser humano en forma bastante crónica. Perfecto. Ahí estamos viendo, ¿sí?, la red global de la Hartmann y líneas geomagnéticas de Hartmann. ¿Qué no son iguales? ¿Qué nos puede decir de son iguales, sino que tienen diferentes nombres porque es una línea que emite también cierto magnetismo. Ok. Influye sobre el campo magnético de la Tierra, lo hace que suba en unos niveles un poco más altos. O sea, la red Hartmann hace que el campo magnético terrestre
suba su intensidad en pocos niveles, pero lo hace. Y eso lo que hace es ayudar a informar a las abejas en su orientación, sobre todo la reina cuando sale en su vuelo de apareamiento. La tierra le da la información para ubicarse y ubicar dónde está el club de zánganos. Perfecto. Estamos enfocados nosotros porque es un canal de apicultura, ¿sí? Sobre las abejas. ¿Qué otros animales, ¿sí? Podemos decir de que se manejan o que son muy utilizados el tema de la radioestesia o geobiología? Bueno, creo que uno de los principales es la hormiga, pero también debe haber otro, ¿cierto? Las termitas construyen en puntos de radiación telúrica en sus verticales, donde están más fuertes. Las hormigas hacen sus nidos también en puntos de radiación telúrica, sobre todo las hormigas grandes, que hacen unos nidos grandes, emiten. También las cucarachas también buscan esos puntos telúricos. Las ratas son más prolíferas cuando ellas tienen sus crías en esos puntos. O sea, hay plantas medicinales que necesitan de esos lugares telúricos. Hay muchas hortalizas que esos lugares telúricos les afectan en su desarrollo. Las frutas, los árboles frutales son afectados, son muy sensibles a las radiaciones telúricas. Entonces, si yo he ido a sitios donde hay grandes cultivos de cítricos y encuentro árboles que se han desarrollado en forma normal y otros no se han desarrollado, han tenido poco desarrollo, están debilitados, están muy vulnerables a las plagas, eso no dan fruto y si lo dan en mal estado. Las radiaciones telúricas, si tú en un lugar guardas frutas o alimentos donde hay fuertes radiaciones telúricas, esos alimentos se dañan con más rapidez o se pudren. Perfecto. También podemos decir que, digamos, insectos o que se aprovechan y que quieren el tema de cazar o de atrapar a sus víctimas, creo que utilizan aprovechan este tipo de energía. Por ejemplo, la araña, que siempre teje en determinados lugares de los árboles o rosales que tienen muchos y prestan atención mucho los apicultores, que hay muchas ramas o hay muchos rosales, y ellas siempre particularmente los ponen en un determinado lugar. Uno le rompe la tela de araña y no es que se va a otro lado, sino que la vuelve a poner de nuevo en el mismo lugar. Esto se debe seguramente al tema de las energías, ¿cierto? Sí, las arañas construyen sus telares sobre puntos de radiación telúrica, no muy alta, pero sí, y además muchos insectos buscan esos lugares, entonces ahí tiene cómo cazar fácilmente tener su comida. Ok. Perfecto. Bueno, estamos hablando de energías, estamos hablando de cómo se manejan las abejas a base de las energías de la Tierra, ¿sí? También cómo puede llegar a afectar o no el tema de las explosiones magnéticas del Sol. Y vamos a traernos un poquitito más a lo terrestre. ¿Qué nos puede decir sobre los campos magnéticos de las torres de alta tensión, de las antenas de los celulares que cada vez son más potentes? ¿Modifican, afectan estas energías más allá de que también mi pregunta es, ¿modifican y afectan a la apicultura? Bueno, cuando se tiene un colmenaro o un apiario a menos
de 100 metros de distancia de líneas de alta tensión, esa contaminación electromagnética de baja frecuencia puede producir perturbaciones en la orientación de las abejas. El campo magnético terrestre se ve afectado, se baja y puede las abejas perder la orientación de donde está ubicada su colmena. Tienen la tendencia a ubicarse en otras colmenas. Okay. Y esa radiación afecta a la postura de la reina. O sea, en un fuerte campo electromagnético de baja frecuencia que producen las líneas de alta tensión, que yo he medido, abarca su radiación es por los laterales. Entre más voltaje tengan las líneas, y puede llegar a más de 100 metros, produciendo estrés en las abejas y en los seres humanos también. Si está viviendo cerca de esas líneas de alta tensión, produce estrés eléctrico. El ser humano se carga de cargas eléctricas, produce taquicardia y produce agotamiento y pérdida de la capacidad mental. Perfecto. Y estuvimos hablando entonces del tema de las antenas, el tema de las cosas de alta tensión. Bueno, cuando hay antenas muy cercanas a donde están los apiarios, las colmenas, el colmenar, la radiación de las antenas celulares es un campo electromagnético de alta frecuencia y produce mayores efectos negativos en las colmenas. El campo magnético terrestre baja a unos niveles mínimos y ahí en esos sitios las colmenas, la postura de reina baja en forma importante. Ok. Pero no solamente afecta a las abejas, afecta al ser humano. Y eso es la problemática que tenemos en este mundo de alta tecnología, cuando tenemos en nuestras habitaciones Wi-Fi, router, que para poder tener internet y trabajar en las alcobas, cuando si hacemos un paralelo, el sitio donde están las abejas, puede haber radiaciones telúricas convenientes de las abejas, pero no puede haber campos electromagnéticos muy fuertes. Así, y esos campos electromagnéticos de baja frecuencia también afectan al ser humano. Perfecto. Y si ya hablamos de eso, las tormentas, ¿cómo afectan? Porque muchas veces uno ve que las colmenas, cuando se está acercando una tormenta, y más cuando la tormenta no está tan cerca, pero ya se ve que va a ser una tormenta eléctrica, seguramente, ¿afectan o no afectan a las colmenas? Mientras está cayendo rayos de la tormenta eléctrica, afectan las abejas, las estresan, ¿oíste? Pero como eso no dura mucho tiempo, ya vuelve a su nivel normal, ¿viste? Porque de todas maneras hay una carga eléctrica excesiva, sobre todo la Tierra, su campo magnético también se disminuye su intensidad. O sea, esos efectos de la lluvia, de las tormentas, tienen efectos negativos, pero muy cortos a las abejas, estresándolas. Ese es el mayor efecto que produce. Perfecto. Ya estuvimos hablando y nos mostró el tema de cómo es los campos magnéticos, ya sean de Harman o las Curry. ¿Y esto qué sería, digamos, Bueno, geobiología? esta es geología. Lo voy a ampliar un momentico para explicar unas cosas. Aquí hay
líneas de agua subterránea, hay la cuadrícula Harman, la cuadrícula Kerry, hay vetas de agua subterránea con fallas geológicas, fisuras y una radiación que se llama línea de Ley, que no es muy común en la Tierra, pero en algún lugar pertenece. Ustedes pueden ver que hay unos círculos en rojo, ahí se pueden ubicar colmenas en esos círculos, eh, pero yo preferiría ubicarlos en líneas de agua con radiación Harman en los puntos donde la línea de agua se cruza con la intersección de la línea Harman, o también se pueden ubicar con la intersección de la línea Kerry. Ok, en esos puntos se pueden ubicar las colmenas donde hay fallas geológicas. eh, no tenemos la información, todavía no hemos hecho un ensayo de cómo se comporta en una colmena donde hay fallas geológicas o fisuras geológicas. De todas maneras, aquí en este plano están las diferentes, la mayoría de fenómenos geológicos, porque la radiación Harman es un fenómeno natural de la Tierra, como la línea Kerry. Ya hay otras más, pero menos importantes. Estas son las más estudiadas. Los fenómenos geológicos como fallas o fisuras geológicas o agua o venas de agua subterránea emiten una radiación telúrica bastante alta. Entonces, hay estudiosos del tema que dicen que cuando uno tiene una colmena ubicada en un punto de intersección de la radiación Harman con líneas de agua subterránea, cuando no hay floración debe retirar unos 40 a 50 centímetros de ese sitio la colmena, porque va a estar estresada, porque la radiación lo que le hace es acelerar su trabajo, la pone muy activa. Ok. Perfecto. Entonces, Tenemos muchísimas preguntas y vamos a bueno, algunas de ellas, ¿sí? Nos están preguntando si el tema de la minería subterránea, ¿afecta a la apicultura? Seguramente estamos hablando de países que utilizan, digamos, una apicultura de montaña, no llana, o de pradera. ¿Cómo afecta la minería? bueno, en cierto modo no la afecta, al menos que la minería está cerca de un colmenar. ¿Oíste? Tiene que estar cerca para que la afecte. Sobre Y todo si está arriba el colmenar está arriba de donde están haciendo estos trabajos de minería. si la afecta porque daña, perturba el campo magnético terrestre. Ok. Las abejas necesitan del campo magnético terrestre para su orientación, para tener un buen desarrollo a nivel de crías. Okay. Bárbaro. Acá tenemos una también interesante, ¿sí? Porque en muchos países últimamente está la moda de energía limpia y bueno, los Bueno, paneles solares que se utilizan en los ranchos, ¿sí? Cerca de los apiarios, ¿afectan la orientación de las abejas? bueno eh, habrá, si el campo electromagnético que genera es muy alto y llega hasta donde están las abejas, las afecta. Si el campo electromagnético genera no llega a donde están las colmenas o, o los apiarios, no hay problema. Okay. Perfecto. Estuvimos hablando, sí, sobre el tema de radioestesia, de biogeología. Yo le conté que también había hecho biodinámica. ¿Sirven los calendarios, el calendario TUM para el manejo que según el sol, la luna, Bueno, sé que se utiliza mucho para la parte de agricultura?
¿Es utilizable realmente para la apicultura? En la apicultura yo utilizo el calendario TUN para ubicar el día, la fecha en que las abejas están más tranquilas, están menos agresivas. O sea, sí funciona. ¿Viste? Sí funciona y lo he utilizado porque uno de los aparellos tengo abejas muy razas africanas muy agresivas y me ha funcionado que sé cuál día están tranquilas, son menos sensibles a la presencia de uno y no responden con ataques masivos. Perfecto. Y a los interesados que seguramente van a preguntar por privado o ahora de lo que es la biodinámica y el tema del calendario TUN, tenemos que decirle de que el calendario original está relacionado con América del Norte, el hemisferio norte. Después lo tendríamos que transformar al hemisferio sur porque no necesariamente es exactamente lo mismo y hay que entenderlo bien, ¿cierto? Sí, el calendario para el norte es diferente al calendario para el sur, porque tenemos diferentes situaciones del suelo, diferentes interrelaciones con el cosmos, etcétera, etcétera. Pero yo las pruebas que he hecho con el calendario me ha ido bien, sobre todo con las abejas muy agresivas. Okay. Y es un conocimiento que practican lo que le llaman la apicultura biodinámica, ¿no? Sobre todo tiene asiento en Alemania, donde practican una apicultura lo más, digamos, contaminante, lo más natural posible. Yo cuando ubico colmenas en los puntos telúricos, siempre ubico la piquera o la entrada de la colmena al norte magnético. Sí. ¿Por qué hago eso? Porque al capturar enjambres en el campo, veo que en la medida que ellas puedan, ubica sus panales en dirección norte-sur o sur-norte. Siempre. Y yo he observado cuando ubico las colmenas en puntos telúricos que esos panales que están orientados, esas colmenas que están orientadas con la piquera o la entrada de las abejas norte-sur, construyen los panales más rápido. Perfecto. Y le vamos a decir un secreto a los apicultores que el día que quieran cazar enjambres o buscar enjambres, los lugares de los cazadores de enjambre, ¿sí? Se manejan muchas veces tratando del tema de la radioestesia y van a tener muchísima cantidad de captura de enjambre, ¿cierto? Sí, cierto. Yo tuve una experiencia hace unos 3 meses. Yo tengo colmenas en la costa Caribe. En un patio de una casa de un colaborador mío, ubicamos unos puntos telúricos y ubicamos casa enjambre en portanúcleo y colmena lastro y encontramos que una enjambre llegó grande, un enjambre grande, y se ubicó por indicación de las abejas exploradoras en un punto no telúrico. Se llegó la reina y al cabo de unos 30 minutos vimos que el enjambre salió nuevamente y ubicó las cajas que estaban en los puntos telúricos. Fíjate ese fenómeno que tuvimos la oportunidad de observar. ¿Qué quiere decir? Que la reina, cuando ella ve que el punto telúrico no está o tiene radiación muy baja, cambia y tiene la oportunidad de cambiar de lugar, lo cambia. Fíjate, la misma reina induce a eso. Perfecto. Y bueno, estamos hablando sobre las reinas, ¿sí?
Y en las zonas de la congregación de zánganos, también pasa lo mismo. Ellos hacen una congregación de zánganos en cruces telúricos. ¿Cómo sería el tema de la congregación de los zánganos? Bueno, los zánganos, antes de buscar, se ubican donde hay radiación telúrica, sí lo utilizan, pero eh, no menos importante es la protección de los vientos, ¿oíste? Porque ellos vuelan en círculo, suben, bajan, volando en círculo, ¿oíste? Y los zánganos eh, hacen un gran esfuerzo porque vuelan varias horas en círculo, subiendo y bajando, y mantienen una unidad circular si uno lo observa. Eh, pero para ellos no es importante el punto telúrico, pero sí algunos se ubican en donde hay mucha radiación telúrica. Perfecto. Y esto, Esta, esta plano indica una corriente de agua subterránea, dos corrientes que se intersectan en el punto de la cuadrícula Harman, en el punto de intersección de esa cuadrícula. Es un punto de alta radiación, con dos corrientes de agua emanando radiación telúrica y la Harman. Ahí es donde hay que tener cuidado de observar si la floración llegó prácticamente a cero, de retirar a unos 30 o 40 centímetros. Otra cosa, la línea Harman tiene de anchura 20 centímetros, ¿ok? Y uno puede ubicar la colmena a un lado de la línea Harman y también recibe la radiación telúrica, pero en menos intensidad. En este punto donde están estas colmenas, es de alta radiación, sobre todo esta que está aquí, donde estoy señalando, es de muy altísima radiación, y algunos investigadores dicen que hay que, en épocas muy prolongadas de poca floración, mejor es alejar un poco la colmena. digamos, entonces donde tenemos un cruce de energía más un cruce o que se juntan dos venas de agua, Sí, es un lugar propicio para ponerlo, pero hay que tener cuidado porque ante la falta de floración es perjudicial. sí, no, correcto, correcto, Rodrigo. Bárbaro. ¿Qué le podemos decir a los apicultores que son reacios o que están iniciándose? Porque obviamente el que tiene entre 500 y 1000 colmenas va a decir de que este tipo de trabajo no le es viable o le resulta, digamos, incómodo. Pero bueno, en el canal tenemos muchísimos apicultores, desde los que recién inician hasta unos 30 o 40 colmenas. ¿Qué le podemos decir a ellos sobre este tema y la función que tiene el trabajar con varillas y conocer? Por eso le invitamos a usted en la charla de hoy. Bueno, muchos no creen porque esas radiaciones no son visibles. Esas radiaciones no hay equipo para medirlas. Si no se conocen, yo utilizo un geomagnetómetro para saber en qué nivel está el campo magnético terrestre. Si lo veo muy elevado, sé que la radiación telúrica es muy alta. Si lo veo muy bajo, veo que la radiación telúrica es extrema. Entonces, las abejas, siempre que las abejas en enjambre, siempre, eso es como un parámetro fijo en ellas, buscan los lugares telúricos. En eso no hay discusión. Por eso
pasa que cuando tú montas un apiario en línea recta o colmenas en línea recta, encontrarás que hay colmenas que tienen mayor producción, su vitalidad es mejor, su sanidad es buena, y otras dan menos producción y su estado sanitario resultan problemas. Entonces, a los apicultores que se inician, ojalá puedan aprender a utilizar la resistencia para ubicar sus colmenas y van a estar menos problemas de la parte sanitaria y menos problemas con la producción. Las cuando hay grandes apicultores que tienen 500 o 1000 colmenas, lo que se puede hacer es primero ubicar una línea Harman, como la Harman se extiende por todo el globo terráqueo, sigue línea recta. Entonces, tomar la distancia de una línea del sur al norte, buscando la intersección de la línea que viene oeste-oeste, para ubicar en un punto y tomando la medida de distancia, puede ir ubicando colmenas, no importa que sean 1000, no necesita hacer más resistencia, sino saber ni la dirección que va y la distancia entre un punto de intersección de la cuadrícula de Harman con el siguiente punto que va al norte o al sur, al este o al oeste. Es un trabajo un poco dispendioso, no tan dispendioso, pero si el que lo hace tiene buena capacidad radiestésica, te los puede señalar en 2 o 3 días, no importa que haya 500 o 1000 colmenas. Te señala los puntos nomás. Yo me he tomado el trabajo de medir, ya sea en porcentaje o en niveles de radiación, cuáles son las intensidades de las radiaciones. Porque a veces hay otros fenómenos geológicos que hacen que la radiación telúrica de las líneas Harman o de las cuadrículas Harman, su intensidad sea baja. Entonces yo tengo el mecanismo de medir cuál es la intensidad de la línea Harman, de la línea Kerry, cuál es la intensidad de las radiaciones de agua subterránea, fallas geológicas, fisuras y otros fenómenos geológicos. Pero cuando uno sabe la intensidad, ya sabe que no va a tener problemas en la medida del tiempo que las abejas se estresen. Okay. Perfecto. Hablamos de las colmenas y de los núcleos. Cuando formamos núcleos, también se utiliza y se ponen en el cruce de estas líneas. Cuando tú formas un núcleo con una nueva reina, es interesante tener un punto teórico Harman, ¿oíste? Porque la reina va a desarrollar toda su capacidad y las abejas van a trabajar para que atender a la reina a su máxima capacidad. Es interesante poner en los cruces o las intersecciones de la cuadrícula Harman. Perfecto. Y si por alguna idea o algo queremos neutralizar o modificar las corrientes telúricas, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, claro. Sí se puede hacer. Yo tengo un sistema para bajar la radiación telúrica. Lo hago cuando hay cultivos de frutales muy sensibles a la radiación telúrica. Yo señalo 4 puntos en el predio o en el lote, y en esos 4 puntos monto unas antenas en cobre, y la radiación cósmica al bajar por ahí, que se les facilita entrar a la Tierra, la radiación telúrica baja y a niveles
a veces medios y a veces hay niveles más fuertes. Por eso, digamos, lo modificamos para Sí, las la abejas. modificamos. Sí, señor. Tengo Para, la técnica para modificar la ración telúrica, pero lo utilizo para los cultivos de frutales. y Okay. para la apicultura se podría utilizar, en caso de bajar, tendría que ser subir. Sí, se podía utilizar, pero como las abejas les conviene estar en puntos de medio o alta radiación, no la utilizo. Pues, al menos que en una medición las radiaciones son extremas, entonces ahí sí tocaría utilizarla. Pero hasta ahora no la he necesitado hacer. Ok. Porque, digamos, este tipo de trabajo que usted hace es bajar las frecuencias, pero no existe ningún trabajo para aumentar la frecuencia, digamos que justo tengamos las colmenas en un punto, digamos, de muy baja frecuencia, a llevarla a un medio superior. Sí, lo que pasa, eso depende del fenómeno geológico y de las radiaciones naturales de la Tierra. Por eso yo estudio la intensidad de los fenómenos naturales de la Tierra, como es la línea Harman, la línea Kerry y otras más, para saber en qué nivel de intensidad está. Si están de medio hacia arriba, la colmena va a funcionar bien, las abejas ahí van a trabajar muy bien, la reina si es joven y pues no va a tener problemas en su postura. Pero, pero si hay un fenómeno digamos, de explosión solar o un fenómeno de tormenta, la radiación baja, pero esos fenómenos son momentáneos, no son permanentes, entonces no hay problema. El problema está cuando uno ubica una colmena que la radiación sea extrema, las abejas se estresan y terminan por irse o desaparecer. Perfecto. Y William, con el tiempo y tantos años que usted viene manejando esto, ¿sí? Tenemos países o lugares donde el tema de la capa de ozono está complicada. ¿Eso nos está complicando a los apicultores, a las energías telúricas, este ¿Sí? tipo de radiación? Cuando, cuando en un sitio hay la capa de ozono está abierta o está dejando pasando mucha radiación solar, el campo magnético baja y la radiación telúrica baja. No hemos medido en qué niveles baja, pero no, la información que tengo que no baja en niveles importantes, pero sí baja. O sea Perfecto. que, Sí. la, o sea, simplificando, la radiación cósmica y solar tiene efectos sobre la radiación telúrica, sobre la radiación de fenómenos geológicos como agua subterránea, tiene efectos. En la noche se sube, fíjate, porque no hay radiación solar, pero no sube en forma significativa. Okay. Y las abejas pueden manejar esa subida. Perfecto. Y cuando notamos las abejas un poquito más nerviosas un día que otro, siempre teniendo un día despejado, ¿eso más se relaciona con el tema de la luna? ¿La luna influye? ¿Es estudiada la luna? ¿Hay un calendario lunar en el cual la apicultura se tendría que relacionar o estudiar? ¿Qué Bueno, nos podría decir de eso? bueno, hay un calendario lunar y de acuerdo a ese calendario hay días que las abejas, si tú abres las colmenas, las abejas van a estar más tranquilas. Hay días que, que las abejas van a estar menos tranquilas, pero de acuerdo a la influencia lunar, tú con ese calendario, en unos días específicos,
del calendario puede influenciar a las abejas que recolecten más polen o que recolecten más néctar. O sea, y el calendario biodinámico tiene esa característica. Hay unos días que tú puedes inducir a las abejas a recolectar más polen, más néctar, o sea, sean más laboriosas, son más dinámicas. Okay. Entonces esos calendarios lunares deben ser específicos si es para el sur o si es para el norte, porque el del norte no funciona en el sur, no tienen ese campo de acción. Perfecto. Estuvimos hablando, ¿sí?, de las líneas Harman, ¿sí?, de las Carry. ¿Cuáles otras líneas se conocen o hay, William? Hay unos sitios que la Tierra emite, hay unos sitios que le llaman puntos estrella, donde hay convergen radiaciones de diferentes geológicas o naturales. Esos puntos son de una radiación extrema. Hay una colmena, no puede estar ahí. ¿Viste? No son fáciles de encontrar, pero sí los hay. He encontrado algunos en algunas zonas de la costa Caribe, he encontrado unos pocos, y medimos la radiación con radiestesia y ya eso se sale de toda normalidad en los niveles de radiación. Entonces ahí no hay nada que hacer con poner colmena ni nada, ni siquiera cercana. Okay. Perfecto. Pero usted cuando hizo este estudio, ¿lo usó usando también las varillas o es otro tipo de técnica la cual se encuentran estas líneas? Usamos una tarjeta como esta, donde se pone un péndulo y te indica el nivel de radiación del punto telúrico. ¿Viste? Aquí. Perfecto. Okay. No, continúe, que es interesante el tema. Yo le quiero aconsejar a los que se interesen por el tema que no es difícil ni tan complejo hacerlo, sino que hay que practicar radiestesia tanto con varillas como con el péndulo. ¿Por qué? Que con el péndulo podemos indagar la intensidad de esos puntos telúricos, que es interesante conocerlo porque tú vas a saber si le conviene instalar colmena en su vertical o ponerla a un lado o no ponerla. O sea, aquí es importante saber la intensidad de esos puntos telúricos. A veces la línea Harman, por fenómenos geológicos, puede tener puntos de radiación telúrico bastante más que pasan a la radiación alta, o sea, pueden acercarse a las radiaciones extremas. Por eso es importante, y le aconsejo a los apicultores que se interesen por este tema, que deben aprender no solamente a manejar las varillas, sino manejar el péndulo para hacer un trabajo bastante integral, completo y tener una abeja sana y buenas productoras. Perfecto, William. Y a todos le pregunto lo mismo, ¿sí? En todas las conferencias que se dan los martes, que se dan los jueves. El cambio climático, ¿qué afecta, modifica la radiestesia? ¿Qué función, digamos, no hay nada que ver con el tema del cambio climático? ¿Qué nos podría decir sobre la relación radiestesia, geobiología, cambio climático en la apicultura? El cambio climático está afectando a la producción y a las abejas, que está lloviendo cuando no debe llover. El ciclo de lluvia está alterado.
Entonces, las abejas, por ubicación que se le haya puesto en punto telúrico, se van a estresar cuando las lluvias no son en el ciclo correspondiente. ¿Viste? Entonces las floraciones salen en otro ciclo. Entonces tiene un efecto adverso en la producción. Pero también debe tener un tema adverso por el tema de que debe cambiar la sobrecarga de las corrientes subterráneas de agua, ¿cierto? También, claro, por eso, si tú tienes colmenas ubicadas en líneas de agua subterránea, en caudales de agua, en su vertical de agua subterránea, el volumen, el movimiento, ¿qué es lo que produce la radiación en un canal o en una línea de agua subterránea? El movimiento del agua. Cuando no hay lluvias, el movimiento, el agua, su volumen baja, fluye en menos, las correntías son menos fuertes. Entonces, cuando hay un buen volumen de agua, la radiación telúrica en esos cauces de agua subterráneo es más alta. Entonces, el problema del agua, cuando las lluvias no son en los ciclos correspondientes, siempre los volúmenes de agua están bajos y de pronto aumentan si llueve fuertemente. ¿Sí? Porque las líneas de agua subterránea que se utilizan para ubicar colmenas no son líneas de alta profundidad, son líneas entre 25 o 30 metros de profundidad. ¿Viste? Son líneas que a veces se forman por lagos subterráneos que va filtrando, el lago va filtrando y formando correntías a nivel del subsuelo. ¿Okay? Y también se forman correntías del subsuelo por filtraciones de agua lluvia, pero esas son menos frecuentes, sobre todo cuando no llueve. Perfecto. Acá hay muchas preguntas, ¿sí? Nos dijeron que, bueno, están viendo el tema de los cruces telúricos. ¿Cuál es la intensidad ideal para poner una colmena? ¿Sí? Ya encontramos el lugar, el rango de intensidad, cómo se busca y cuál sería el ideal para usted. Si yo lo mido con radiestesia o con radiestesia, el cuadrante de radiestesia tiene de 0 a 100. El punto ideal que esté de 70 a 80. Si lo medimos en números enteros o en porcentaje, debe estar el 70% de radiación en nivel. Si sube más y dura esa subida, se mantiene por cierto tiempo, entonces se produce estrés en la colmena. Perfecto. Nos preguntan acá qué tan cierto es que la miel en cuarto de luna llena, ¿sí?, es más espesa y las abejas son más dóciles en luna creciente. Eso es relativo, a veces sí, a veces sucede, a veces no. Pero sí se da ese fenómeno. ¿Viste? Además, hay un ciclo de la luna que uno no debe sacar la miel y los apicultores no la conocen. A ver, ¿cómo es? Hay un ciclo de la luna que es el luna decreciente. No se debe sacar la miel, su madurez es más lenta. Okay. Eso, sacarla, digamos, de la colmena. Esta es la del canal. Ajá, perfecto. Ok. Muy bien. Perfecto, William. Digamos, hay muchísimas cosas, después las iremos contestando por privado. ¿Qué mensaje le puede decir a los apicultores? Y seguramente lo vamos a invitar nuevamente con este tema, ¿sí?, tan importante. O antes de terminar, ¿qué herramientas tendría que tener un apicultor? Más allá de que
a un apicultor, otro apicultor le diría, bueno, lleva el ahumador, lleva la pinza, lleva una careta extra, lleva agua para, digamos, para apagar bien el ahumador. Si tienes un botiquín, tienes que llevar un botiquín no solo para ti, sino para terceros. En el tema de radioestesia, ¿qué tendríamos que llevar nosotros en nuestros carros, nuestras camionetas, nuestros autos? Bueno, tener varillas radiestésicas y saberlas manejar. Y si ya ¿cómo se llama? El colmenar está instalado, están las colmenas instaladas, él puede acercarse a donde está la colmena y si sabe manejar las varillas radiestésicas le va a indicar qué tan cercano está o si está en el punto telúrico. Yo he ido a colmenares que he tenido que mover 20, 40, 50 centímetros una colmena porque están cercas y a otras en los puntos telúricos. Entonces, si está cerca, nada más moverla, la colmena, ojalá con la orientación de la piquera o la entrada de la abeja hacia el norte magnético, eso va a favorecer a la salud de su colmena, a la producción y a la gran capacidad de la reina de tener una postura bien interesante. Me quedé pensando, ¿sí? Y yo iba a cerrar, pero me quedé pensando en lo que usted dijo recién, ¿sí? Que la piquera tiene que estar orientada hacia el norte. ¿Eso es aplicable para el hemisferio norte y para el hemisferio sur? Porque nosotros muchas veces los apicultores manejamos un tema de corrientes de viento y de fríos, y a base de eso nos manejamos nosotros. ¿Cómo sería con la experiencia que tiene usted en esta parte? Para el hemisferio norte, la colmena también está orientada al norte magnético, también para el hemisferio sur. Porque es que en el norte magnético está conectado con una línea magnética que va por todo el globo terráqueo. Y eso lo utilizan las abejas para orientarse mejor y gastar menos energía en sus vuelos de recolección de néctar, polen, etc. Se les facilita la orientación. Bárbaro. Sí. Perdón, si tiene vientos, entonces hay que proteger las colmenas de esos vientos, porque los vientos sí las afectan. Ok. Bárbaro. Con respecto al tema, digamos, de los enjambres naturales, ¿sí? Ellas producen y se quedan en troncos, en determinados troncos, seguramente ahí hay un cruce de energía telúrica. ¿Cómo hacen las abejas silvestres? La abeja silvestre siempre, y cada enjambre que salgan, aunque sean abejas del sistema moderno que usamos, todas buscan los puntos telúricos, no hay excepción, todas. Y a veces hay un árbol que tiene una rama y que está dando, aquí en el Caribe sucede eso, aquí en Colombia, una rama está en la vertical de un punto telúrico, teniendo un hueco el árbol, lo prefieran hacer colgar los panales en las ramas de ese árbol. Perfecto, sí, y eso es verdad, ¿sí? Que muchas veces uno dice por qué empezó a hacer, digamos, acá sus panales naturales, donde quién sabe en otro tronco o en otra parte estaría más protegido. ¿Puede repetir que quieren tomar nota, sí? ¿Cuándo era que recomendaba usted a los apicultores no sacar miel? ¿En qué época, en qué tipo de luna? Bueno, cuando la luna está creciente, es mejor que pasar a luna creciente. La miel está en estado de madurez muy, muy alta. Cuando está en decreciente, la miel su maduración es muy lenta.
Entonces tú encontrarás que saca la miel y es una miel muy líquida. No tiene la densidad correcta de la miel. Perfecto. Y para la producción, digamos, y estiramiento de cera, ¿también se puede utilizar este tipo La de luna, trabajo? sí señor, la luna en creciente, las abejas estiran más a la abeja. Entonces, si no tienen suficiente reserva, meterle un jarabe, ojalá ese jarabe tenga algo de miel, porque según algunos investigadores, la, el azúcar refinada que se utiliza, sobre todo aquí en Colombia, debilita la vitalidad de las abejas. Y con respecto a los distintos países, ¿hay países donde el tema de la radiestesia funciona mejor que otros países? ¿Es exactamente igual? ¿Más cerca de los polos o alejado de los polos? ¿Influye? ¿Cómo es ese Bueno, tema? listo. En España se practica, yo conozco a varios radiestesistas allá que son apicultores, de allá es donde yo aprendí aplicar la radiestesia a la apicultura. Entre más cerca esté del polo norte, al menos que no esté en un área congelada, las abejas tienen mejor orientación porque el campo magnético es muy alto, su intensidad es alta y sus niveles de orientación ahí son muy precisos. En la, en, no, en la línea ecuatorial, el nivel del campo magnético baja. En la línea ecuatorial, que es el círculo que da en la mitad del globo terráqueo. Ujú. Pero ya alejándose 100 metros de esa línea ecuatorial, el campo magnético terrestre vuelve a su normalidad y la abeja trabaja su sistema de orientación sin problema. Perfecto. Y si hablamos del sur, digamos, también ya se empieza a recuperar, por decir Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia. Están al sur del campo ecuatorial, entonces no hay problema, no hay problema. Perfecto. Bueno, William, fue un gusto, la verdad, muchísimas gracias. Muy enriquecedor el tema que hemos tratado hoy, no muy común para los que hacemos apicultura o para los que, digamos, no les gusta investigar. Yo ya le comenté que, digamos, hace unos 25 años había hecho acá en Argentina el tema de radioestesia y biodinámica con el calendario de TUM. Así que, bueno, felicitaciones, le agradezco haberse tomado este día y esta hora y media para explicarnos a los apicultores su trabajo. Y bueno, el que quiere contactarse con usted, ¿cómo lo puede hacer? Digamos, ¿cuál es su email? Así se pueden Bueno, contactar por cualquier cosa. bueno, en mi email es williamdelavalle@gmail.com. williamdelavalle@gmail.com. En Argentina hay un sitio que se llama Lavalle y hay una expoferia Lavalle. Esos Ujú. son parte de nuestros ancestros, porque Ah, hay mire unos que usted. se pusieron D y otros se pusieron Lavalle solo. Y yo he Perfecto. tenido la intención de ir a esta exposición apícola de Lavalle, o Lavalle. Bueno, perfecto. Así que bueno, cuando esté acá por Argentina me Ah, avisa y seguramente lo vamos a recibir. bueno, gracias, Rodrigo. De todas maneras, Argentina está reconocido como uno de los mayores productores de Sudamérica. Manejan grandes apiarios. Aquí todavía en Colombia los apiarios no son tan grandes. Aquí hay mucha, digamos, capacidad de poner apiarios grandes.
pero todavía los empresarios de la apicultura no se han querido arriesgar o no tienen los incentivos del Estado. Sí, bueno, está bien. Eso es un tema que vamos a hablar seguramente en unas conferencias, creo que dentro de 15 o 20 días. Sí. Yo creo que no necesariamente la apicultura tiene que ir de mano del Estado, porque, digamos, países como Argentina podemos decir de que no nos acompañó el Estado y somos lo que somos. Yo creo que pasa más por un tema de enfocarse. Yo creo que ustedes con los 12 o 15 pisos térmicos que tienen podrían ser una potencia en la apicultura, con algunos cambios de manejo o de ideas sobre la apicultura les podría ir mejor, porque yo he recorrido casi, por decir, de punta a punta Colombia dando conferencias y me he dado cuenta, digamos, el potencial que tienen. Lo único que, bueno, si es verdad, si van a manejar una apicultura con o paralelamente con el Estado, van a tardar muchísimo porque en todos los países, ¿sí? Salvo algunos de Europa, la apicultura no es tan importante para el Estado como otras actividades. Pero bueno, yo creo que, digamos, la apicultura va a seguir creciendo a nivel mundial, no solo por el tema de ayuda o no ayuda del Estado, sino porque el ser humano, las personas cada vez queremos comer más sano y empezamos a encontrarnos a querer a tener una alimentación diferente a la que veníamos, ¿sí? Basta de tantas cosas que son artificiales. Y bueno, después de la pandemia yo creo que ya hay un cambio hasta de los más chicos que van a venir con una idea de tener una idea más de comida saludable, sin olvidar de los beneficios y las campañas que se están haciendo a nivel mundial sobre cuidar las abejas por el tema de la cantidad de alimentos que nos dan. Sí, el potencial que tenemos es grande, pero toca trabajar duro. Sí, así que bueno, vamos a estar para eso está el canal de Apicultura Sin Fronteras, para que todos los apicultores en forma gratuita puedan contar con profesionales, puedan ver desde la parte económica, de la parte administrativa, de la parte de manejo, de la parte de línea de abejas, en el caso de hoy, en la parte de tratar de cómo tratar de utilizar y colocar las colmenas en puntos estratégicos. Así que bueno, William, buenas noches, muchísimas gracias por la conferencia de hoy. A todos les digo también muchísimas gracias, compartan este video, replíquenlo en las redes sociales, recuerden que todos los martes y todos los jueves estamos con distintas conferencias y bueno, nos veremos en un próximo programa. Que tengan buenas noches todos. Buenas noches, Rodrigo, y a todos los asistentes a este programa. Les deseo a los apicultores éxito en sus actividades apícolas. Y ahí estamos. Y cualquier que necesite, cualquier inquietud que tenga o quiera conocer esto de la radiestesia aplicada a la apicultura, estoy a la orden de ayudarlos. Bárbaro. Muchísimas gracias, William. Bueno, listo.